¿Qué tal, mis amigos? En esta ocasión vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones. Comenzamos. En un blog anterior que denominamos Nuestro Inicio, hablamos de cómo había comenzado el Homo sapiens en el planeta, su vida, su desarrollo, sus primeros momentos y todo lo que tuvo que ir venciendo para llegar a su primer estadio. Ahí fue donde terminamos el podcast, en donde ya había conseguido vencer una serie de obstáculos y estaba armonizándose como sociedad, como sociedad inicial, en donde tenía una forma de vida mucho más adelantada que los primeros cazadores recolectores, pues vivía ahora en aldeas, había una serie de casas que estaban juntas, había conseguido domesticar a varios animales y se había ya metido con la agricultura, que era lo que le iba a proveer de alimentos temporada a temporada. Sabía cazar, sabía pescar, ya había empezado a hablar, había desarrollado lenguajes que le permitían transmitir conocimientos, le permitían sociabilizar, y eso fue un avance muy importante para toda la ciudadanía de ese momento. Y más aún había conseguido, como lo muestra la fotografía de abajo, un desarrollo ya subjetivo, es decir, se había comenzado a hacer cosas artísticas. Y eso fue un avance importantísimo desde el punto de vista del cerebro y de la espiritualidad de este ser todavía muy primitivo. Si hacemos una línea del tiempo, hace 200.000 años, o sea, 200.000 años atrás, es cuando aparece este hombre en el escenario. Y esos 200.000 años los dividimos en su momento en tres etapas. Una larga de 110.000 años, una más corta de 80.000 y una muy cortita de 10.000 nada más. Las dos rojas son épocas interglaciales y la celeste es la época glacial, la de la nieve, la de los hielos. El ser humano, que aparece allá en los 200.000 años, va transcurriendo todo ese camino y no hay demasiados cambios en, diría, casi la totalidad, hasta que llegamos a unos 10.000 años, 11.000 años atrás. En ese camino sus cambios son muy, muy pocos, y en realidad este hombre, el Homo sapiens, dedica sus enormes esfuerzos más que nada a sobrevivir. Pero a partir de esos 10.000 años vamos a ver cómo este hombrecito de la derecha se da vuelta, y de esos 10.000 años saltamos de ese hombre que solamente tiene como elemento, como herramienta, un palo, a lo que hoy somos. Gente que puede viajar por el espacio, gente que puede llegar a la luna. Y eso muy posiblemente se debió a la tecnología que se supo desarrollar a lo largo de ese tiempo. ¿De cuándo? De los últimos 10.000 años. Esa tecnología que se basó al inicio en tres minerales: el cobre, el bronce, que es una mezcla de minerales, y el hierro. Y estos minerales, ya cuando se los aprende a manejar, a trabajar, dan una serie de elementos, dan artículos, dan cosas, dan armas, dan cuestiones que sirvan al ser o a la persona para hasta llevar
dibujos encima, para llevar adornos, joyas, es decir, que toda la gama que se va desarrollando de una serie importantísima, impresionante y amplia de artículos es lo que se va consiguiendo en relativamente poco tiempo y gracias, otra vez, a esa tecnología desarrollada en los últimos partes de este largo proceso de los 200.000 años. Pero hay otro avance y es en el área social. ¿Qué es lo que pasa con la gente que de tribus, de clanes, se van aglomerando y aglomerando hasta que se van formando lo que se llamó en su momento ciudades-estado? Son ciudades que albergan a mucha gente en donde ya hay una estructura base institucional. Y esto es sumamente importante porque es otro avance de mucha importancia en el desarrollo de esto que ya queremos llegar a llamar civilizaciones. Queremos mostrar qué fueron esas primeras civilizaciones que vamos a ver que no difieren mucho de las civilizaciones de hoy en día. Estas civilizaciones, podemos llamarlas culturas también, son actividades sociales que, como se ven aquí, ya se han ido diseminando, se han ido dispersando, se han ido dividiendo y hay una serie de actividades y acciones realizadas por distintas personas en distintas categorías que todas juntas son actividades sociales de esa sociedad. Precisamente, el nombre lo dice, son actividades sociales de una sociedad que es una civilización. Y aquí tenemos unas cuantas, hay más, pero estas son las más importantes de aquellas primeras culturas que se fueron consolidando en las ciudades-estado. Todas ellas, interesante es notarlo, siguieron una forma piramidal. Todas estas culturas tenían esta forma. La especialización del trabajo y de toda la cantidad de actividades que había en esa ciudad-estado, en ese conglomerado, fue creando una estructura social. No fue al revés, no fue la estructura lo que creó las distintas actividades, sino las actividades las que crearon la estructura. Y que en todas las sociedades siempre mantenía esta forma de pirámide. En la parte superior de la pirámide es donde iban los reyes, los líderes, la gente que tenía más influencia, los más fuertes, los que tenían riqueza. Más abajo los de menores recursos y abajo de todo la enorme masa que a lo largo de la historia siempre fue la misma cosa. Los carenciados, los pobres, los sufrientes, los esclavizados. Una comunidad que vamos a llamar madura, ya consolidada, basada en esa diferencia social, sería algo más o menos así. Arriba de todo estaba el jefe máximo, que podía ser el líder, podía ser el rey, como se lo llamara en esa cultura. Luego venían los sacerdotes y los mandos militares. A partir de ahí, y ya bajando en la escala, le seguía la nobleza, la gente de la élite, que eran respaldos de aquel jefe máximo. Luego venían los que administraban todo el conjunto de esa ciudad-estado, que eran escribas, administradores, empleados de jerarquía. Le seguían los comerciantes ya poderosos, los comerciantes ricos o los artesanos de valor. Más abajo venían los soldados,
luego los artesanos y comerciantes menores, los ya no tan poderosos, seguían hacia abajo los agricultores, la gente que trabajaba el campo, los ganaderos, más abajo el pueblo, es decir, la gente que no tenía un oficio determinado, y por último estaba la masa de esclavos que los hubo en todas las culturas y hasta hace muy poco tiempo. Es interesante notar que esta estructura piramidal, como vemos aquí en este slide, fue patrimonio de una serie de culturas que fueran del Medio Oriente, del Oriente, de América, de Europa, de todos lados. Siempre esa estructura se mantuvo y con pequeños cambios era en todas partes y en todos los tiempos la misma estructura, la misma pirámide. Cuando se constituye la primera cultura, que es la civilización sumeria, la estructura del grupo sufre un cambio notable. Y aquí se muestran ejemplos de lo que desarrolla esa gente. Estamos hablando de Sumeria, 4000 años atrás, 4000 y pico de años atrás. Y fíjense todo lo que ya este conjunto de gente, cuando ya están nucleados en una ciudad-estado, en una cultura que ya es una civilización, fíjense los logros que esta gente, por su forma organizada de ser, ha conseguido. Vamos a enumerarlos. Es en aquella época de la Sumeria, de la primera civilización, donde ya comienzan las primeras escuelas, el primer congreso con 2 cámaras, como se hace actualmente. Hay un primer historiador que empieza a recolectar las historias, el primer cobro de impuestos, ya el Estado, lo que es el Estado, lo que es el jefe con su estructura empieza a cobrarle a cada uno de los ciudadanos un pago por ser protegidos. Empieza a conocerse la primera farmacopea, los primeros experimentos de jardinería. Se habla de un modelo del universo. Ya la gente empieza a pensar en más allá, en grande, en el espacio. Los primeros proverbios y refranes. Hay fábulas sobre animales que se comienzan a contar de padres a hijos, de amigos a amigos. Los primeros relatos bíblicos, como algo así, Noé y su arca. El primer relato de resurrección de un Dios, la primera canción de amor, el primer catálogo de libros, porque ya comienzan a haber libros, el primer relato de un Mesías, como lo fue 3000 años más adelante el relato del nacimiento de nuestro Jesucristo, el primer simbolismo sexual, la gran victoria de los trabajadores, porque hubo una reivindicación de los trabajadores y hasta se hicieron acuarios en aquellos momentos. Es decir, una cantidad de logros increíbles que, recordemos, se hicieron por primera vez en la historia del Homo sapiens. Y si bien estas innovaciones se produjeron en Sumeria, atención, a partir de esa primera civilización, las que le siguieron, e independiente de algunas variaciones en más o en menos, aquí o allá, que pudieran haber habido, todas ellas, todas las civilizaciones que siguieron, se caracterizaron por contar con, atención, una organización gubernamental, una estructura social,
leyes y o códigos, instituciones de variadas gamas, administración y un mecanismo recolector de impuestos, una religión principal y varios dioses, un ejército profesional que ya tenía las mejores armas que se podían encontrar o producir en el momento. Algún nivel de tecnología ya la había, una cultura extendida a todos los rincones de esa civilización y la explotación de los recursos ambientales disponibles que había en ese lugar. Esto es lo que caracterizaba a cada una de las civilizaciones que a partir de Sumeria, la primera, se fueron desarrollando con el correr del tiempo, con el correr de los siglos. Con lo que ahora podemos definir una civilización. ¿Qué es una civilización? Las civilizaciones son agrupaciones de personas en un territorio con rasgos similares en lo que a estructura social, organización política, costumbres, tecnología, sistema económico y explotación de recursos se refiere. Esto es, una sociedad donde se ha alcanzado un alto grado de complejidad en su organización. Las primeras civilizaciones fueron el inicio de cosas de maravilla, como hemos mostrado. Y ahora haremos una breve descripción de esa explosión de ideas, de hechos y concreciones, otra vez relacionados con las primeras civilizaciones que comenzaron a poblar y a expandirse por todo el globo terráqueo. Y aquí vamos. 1. Manejo del cobre, del bronce y del hierro. Estos minerales se comenzaron a manejar a partir del 7000 años atrás, el bronce del 5000 años atrás y el hierro de 3500 años atrás en el tiempo. Y estos fueron importantísimos. 2. Irrigación por cultivos de canales. En Sumeria ya había, como se puede ver en la figura, tomado de un río que era el Tigris o el Éufrates en ese momento y en ese lugar, ya se tomaba agua de esos ríos, se hacían canales y esos canales permitían la irrigación, lo que daba una agricultura mucho más eficiente. Y un poco más adelante, ya 2000 y pico, 3000 años atrás en el tiempo, los romanos, ya en época de los romanos, ya se producían acueductos, algunos de mucha longitud, que llevaban agua de un lugar donde era el origen, la fuente, hasta donde estaban los usuarios, generalmente las ciudades de mayor porte. 3. Las primeras armas. El hombre no pudo vivir sin armas. La primera arma, posiblemente la más importante porque ya le permitía manejarse a distancia, fueron los arcos y los lanzadores de flechas. Los cromañones, ya que era una forma de homos tipo Homo sapiens, 25.000 años atrás ya tenían estas herramientas de agresión. Y cuando se manejan ya los minerales, cuando comienza el cobre, 6, 7.000 años atrás, ya se empiezan a hacer espadas, que son los otros elementos de agresión para pelea, para guerra, sumamente importantes, sumamente necesarios para esos fines. La estructura social.
Como hemos dicho, ya hace unos 6.000 años se establece aquella pirámide en la cual hay un rey rodeado de una aristocracia y de una capa de sacerdotes, que es lo que llamamos la élite. Y esa élite representaba el 5%, 7% de toda esa cultura. El resto, el 90 y tantos%, era el pueblo, que era la sumatoria de campesinos, agricultores, esclavos, artesanos, es decir, toda la gente pobre, la gente trabajadora, la gente de abajo. Pero esta estructura social, que de algún modo se mantiene, ya se podría decir que hasta el día de hoy, se inició en aquellos tiempos. Dioses. Los dioses fueron fundamentales y muy importantes. En principio, el hombre necesitaba creer en algo, necesitaba respuestas a la incógnita que es la vida. Y los primeros dioses fueron los elementos que tenía a su alrededor. El hombre tenía el viento, tenía el mar, tenía las tormentas, tenía los rayos, tenía la electricidad, tenía el fuego, y a todos ellos los llamó en algún momento y en alguna cultura dioses. Pero un poquito más adelante ya comienzan a tener forma humana, se los humaniza a los dioses, aunque siempre siguen siendo seres superpoderosos que están por encima de nosotros. Y ya en Sumeria, que tiene 2 o 3 dioses distintos, podemos ver la figura de una diosa, que como se ve es una señora, o señorita será, muy bonita, que se llama Inanna. Y esta diosa es la diosa del amor y del sexo. Por eso es que tiene tan buena facha la señora. Hay otros dioses, en Acadia, por ejemplo, hay un dios muy importante y muy venerado que es Anu, y ya en época de los egipcios, entre 2000 y 3000 años atrás, ya hay una serie enorme de dioses que hasta se puede poner un negocio y comenzar a vender dioses porque los hay en montones. Los dioses están ligados a las religiones y los sacerdotes. Y para allá, hace 5000 años atrás, la casta de los sacerdotes era importantísima. ¿Cómo funcionaba todo esto? En esta foto de abajo a la derecha se ve en el medio de la figura, en pequeño, a la reproducción de la foto de arriba, que es la casta de los sacerdotes. ¿Cuál era la misión de esos sacerdotes? Esos sacerdotes tenían un contacto directo con la masa, con el pueblo. Ellos eran los que llevaban la palabra al pueblo. ¿La palabra de quién? La palabra de un Dios, que se le daba alguna forma que podía ser como la de la figura, que podía ser como la de Inanna o la de Anu, que están en la figura de al lado. Ese Dios era importantísimo, era un Dios creado, pero era importante porque los mismos sacerdotes tenían desarrollada la leyenda o la historia de que ese Dios les daba a ellos toda una liturgia, les daba elementos que había que adorar, les daba historias de cómo había nacido, y lo más importante era que, esto lo decían los sacerdotes, ese Dios le daba la vida al rey de ese lugar. O le daba la vida o lo hacía otro Dios más. El hecho es que los sacerdotes de algún modo armaban toda una historia para que ese rey al que ellos servían tuviera la imagen de un dios o un semidios o un enviado de Dios. Y ahora sí, ese rey podía ir y darle órdenes
a la masa porque la masa debía obedecerlos, ya que ese rey no era alguien como ellos, sino que era un enviado de Dios o un Dios mismo. Otra cosa importante que estas civilizaciones pueden desarrollar es la escritura. La primera escritura fue sumeria, que fue lo que se llama cuneiforme, porque como vemos en la foto, son pequeñas cuñas que según la orientación, según la posición, según el número, van significando palabras, frases, símbolos, etc. Y un poco más adelante, los fenicios, 3400 años atrás, ya comienzan con símbolos que empiezan a tener un poco la idea de los abecedarios que utilizamos hoy en día. Hay también algo que los distingue a aquellos hombres, que son las obras monumentales. Y vamos a poner aquí una de ellas, que es Stonehenge, que hace 5000 años atrás, en más o menos hora y media, 2 horas, el viaje en carro desde Londres, se llega a una planicie donde están estos menires y dólmenes, que uno al verlos se maravilla y piensa cómo diablos hicieron estos hombres en esa época, con la poca tecnología que podían llegar a tener, para traer piedras desde lejos, cruzar ríos con esas piedras que pesan toneladas y toneladas, y poder armar ese enorme conjunto de, posiblemente sea alguna cuestión astronómica, alguna cuestión religiosa, pero realmente es una mega obra, y como esa hay muchas otras. La primera que se puede mencionar son las pirámides de Egipto. En Giza, 5000 años atrás, se producen estos monstruos que quien ha estado ahí y ha subido a algunos metros, hay caminitos para subir, mira esas piedras y no se puede entender cómo han colocado miles y miles de estas piedras que pesan toneladas cada una de ellas en un trabajo que es más allá de lo imaginable. Estas son mega obras construidas ya en la antigüedad y que no podían ser construidas si no había una civilización organizada. Y también muestro lo que es un sigurat, que un sigurat es algo parecido a una pirámide, pero en realidad es como un castillo en donde moraba el rey o el líder del momento con su familia, con cierta nobleza. También era un lugar en donde había soldados, también era un lugar donde se reunían los comerciantes a intercambiar sus productos, pero que eran sumamente grandes, eran obras también maestras y enormes. Y hablemos ahora de la navegación. Si hablamos de la navegación, inevitablemente tenemos que mencionar en primer término a los fenicios. Los fenicios, ya 4000 años atrás, eran los dueños de los mares, porque eran maestros en la construcción de barcos, como el que se ve en la figura, y eran quienes andaban por todo el Mediterráneo, de aquí para allá, de allá para acá, y dentro de esos barcos llevaban mercancías. Eran los mercaderes húmedos, los mercaderes marítimos. Realmente el adueñarse de los mares fue una tarea de estas civilizaciones espectaculares y que les dio muchísima fama, fortuna y poder. El ejército. Inevitablemente hemos vivido, hemos nacido y moriremos peleando en guerras, con las armas, con los ejércitos dándonos vuelta.
Podríamos decir que entre los años 20.000 y 30.000 atrás en el pasado, había gente que mataba, había gente que llevaba armas. No se puede hablar en esas épocas de ejércitos propiamente dichos, pero sí ya había armas que se utilizaban contra tribus vecinas o contra tribus invasoras. Ya en la época de Sumeria, que la hemos mencionado muchas veces porque es la primera civilización, y aquí estamos hablando de eso, de las primeras civilizaciones, en el año 5000 atrás en el tiempo ya tienen un ejército. Ellos sí ya están organizados como soldados con sus mandos y demás. Pero es un poco más adelante en el tiempo, unos 2000 y pico, 3000 años atrás, cuando los romanos se organizan en lo que son verdaderos ejércitos. Estos ejércitos se organizan de forma tal que tienen una capacidad de defensa y ataque que es maravillosa. Muchas de esas cosas que hicieron estos hombres, estos romanos, se estudian hoy en las escuelas militares. Fue fantástico lo que llegaron a hacer desde el punto de vista de una fuerza armada. Y hoy, a pesar de que han pasado tantos miles de años, bueno, de qué podemos decir más de lo que nos dicen los diarios, lo que nos dicen la televisión y las noticias. Hoy vivimos en medio de guerras, no podemos parar de seguir guerreando y matando y desarrollando nuevos sistemas de matanza, propiamente dicho. Leyes. Las leyes han sido importantes porque regulan un poco el desarrollo y la forma de operar de esas civilizaciones. La primera de las leyes importantes surge en el 3800 atrás, que es el código Hammurabi. Hammurabi era un rey de Babilonia y los babilonios tenían esta ley que la habrá hecho los escribas de Hammurabi, pero que era tan completa porque se parecía casi a una constitución. Y este código trataba sobre una serie de temas que hacía al quehacer de esa sociedad, de esa cultura. Y trataba sobre comercio, trabajo asalariado, sobre préstamos, sobre herencias, sobre divorcio. Hablaba sobre la propiedad, hablaba de tribunales, de asesinatos y robos y la parte penal, la escala de penas, la ley del talión, famosa ley de talión, tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo por ojo, diente por diente, y hablaba de impuestos. Y eso desarrolló toda una infraestructura que era un tanto gubernamental, por decirlo de alguna forma, pero que manejaba todo eso porque eso generaba una serie de acciones, de actividades, nada más que el tratamiento de los impuestos, ya llevaba en sí mismo una serie de acciones que había que controlar. Luego tenemos la tecnología. La primera cuestión tecnológica, el primer asunto hecho, artefacto tecnológico, fue el fuego. El fuego se comenzó a usar hace mucho tiempo, hace 125.000 años, según lo que se sabe hasta ahora, se comenzó al manejo del fuego, pero ya con capacidad de producirlo. Pero ya se sabía lo que era el fuego a veces se generaba por un rayo que caía, por una ola de calor, y desde 1.600.000 años atrás, no el Homo sapiens, sino los antecesores del Homo sapiens ya conocían el poder del fuego. Pero el fuego fue sumamente importante y poderlo manejar ya desde 125.000 años atrás fue un avance importante en los pre-inicios de la civilización
primaria. Luego vinieron, como dijimos, el arco, las flechas y todo lo que significara lanzadores de dardos y flechas. Eso fue hace 45.000 años. Y luego se aparecieron los carros hace 5.000 años atrás con una novedad importante que eran las ruedas. Y cuando ya tenemos la capacidad de manejar los minerales, aparecen ahí sí, como dijimos previamente, una serie de artículos que cubren una gama impresionante, desde armas hasta elementos de cocina, barcos, armas, herramientas, etcétera, etcétera. Seguimos. Comercio. En el principio, en los primeros tiempos, la gente trocaba. Es decir, yo necesitaba pescados. Muy bien, te doy mi caballo contra 3 cajones de pescado. Y así se hacía el trueque. Caballos y camellos eran elementos muy utilizados en los trueques. Pero luego comenzaron a utilizarse lo que se llamó valores referenciales, valores referentes. Y por ejemplo se utilizaron mucho las cabras, el grano de trigo y la harina que se producía. Entonces se decía, bueno, ¿cuánto vale ese carro que tú tienes ahí? Y vale 4 bolsas de harina o vale 3 cabras. Entonces los valores referenciales o referentes se fueron haciendo cada vez menores y ya no era te cambio un árbol por una verja o una reja. No, no, no. Ya se acotaba muchísimo lo que fuera el valor referencial. Y poco a poco empieza la idea del dinero. Estos valores referenciales a veces no eran ideales porque, bueno, yo podía obtener los pescados, pero resulta que el pescador estaba en un bote y no tenía cómo llevarse el caballo que yo le estaba dando. Entonces, había incomodidades que la idea del dinero empieza a rotar y empieza a irse concretando como algo posible. Y el primer dinero fueron metales preciosos, piedras preciosas o metales preciosos. Y estamos hablando de 3.500 años atrás. Pero 2.800 años, y eso está bastante bien documentado, aparecen monedas. Hay un reino en el Oriente Medio que se llama Reino de Lidia, está en Anatolia, que hoy es Turquía, una parte de Turquía, una península turca, en donde se inventa por primera vez una moneda que llaman el León de Lidia, una moneda que tiene una grabación encima y que era un pedazo de metal, que era una aleación de oro y plata, que pesaba 14 gramos, y eso ya fue el primer dinero en forma de moneda que se comenzó a utilizar. Ahora, yo necesitaba el caballo. Bueno, aquí tiene tantas monedas, porque tantas monedas son las que tú me pides. O negociaba. Y luego, otra cosa que fue sumamente importante y que dio pie a numerosos avances en el desarrollo de todo tipo de estas primeras culturas fue los préstamos. Yo te presto tantos trajes o tantos rollos de telas de seda para que tú las vendas, las ubiques, las revendas y me des a mí luego el dinero con una cierta ganancia. Y esos préstamos fueron facilitadores del comercio y del intercambio. Y más tarde las monedas se extendieron ya por otros estados, por otros lugares ya muchos más alejados. Realmente fue un éxito lo de las monedas, porque además
del hecho de poder comprar y vender in situ, in momentum, podía facilitar los préstamos y se podía contabilizar perfectamente. Te presté tantas monedas, tantos leones y tú me debes ahora tanta otra cantidad de leones. Y eso fue fundamental. Y eso podía contabilizarse en unas tablillas, que eran unas tablillas de arcilla, con lo cual era muy difícil poder engañar a nadie y eso facilitó mucho todo lo que fue comercio y nuevamente, y el desarrollo de las civilizaciones que hacían uso de estos mecanismos. Es decir, que así fue como en los distintos lugares donde se fueron produciendo civilizaciones, este sistema que acabamos de ir mostrando en todo su desarrollo y en los distintos aspectos de ese desarrollo se fue haciendo global, al punto que hoy tenemos una civilización global en donde prácticamente utilizamos una cosa que es la moneda y que todas las referimos a un solo valor, aunque digamos que el yen es importante, que el rand es fundamental, que el peso mexicano es importantísimo, pero en realidad todo se refiere a una moneda que es el dólar, por ahora es el dólar americano. Entonces, todo esto, más el comercio, más la compraventa, más las fábricas que son mías pero que las pongo en tu país y tu país pone sus fábricas en otro país, es lo que ha llegado a ser una civilización global. La sumatoria de las civilizaciones individuales ha llevado a la civilización global. Y esto es muy importante porque es casi increíble para mostrar qué es lo que hemos hecho en esta cuestión de las civilizaciones o que hemos logrado ese enorme avance gracias al invento, al desarrollo de esto que llamamos civilizaciones. Y este gráfico muestra algo que es increíble. Abajo a la izquierda, en azul, está el nacimiento de nuestro planeta. Hace 4.600 millones de años nace el planeta y se va desarrollando en esa espiral, que es una espiral del tiempo, que va llevando precisamente 4.600 millones de años, hasta que termina donde aparece un homínido en el Pleistoceno. Ahí se ve el homínido. Y ahora, si miran con mucho cuidado, van a ver que donde termina esta espiral va a aparecer una línea roja. Ahora va. Ahí apareció. Esa línea roja son los 10.000 años que pasaron desde el inicio de aquellas primerísimas ciudades-estados y primerísima civilización de Sumeria hasta el presente. O sea que esa línea roja es nada más que dentro de esa enorme circunferencia de circunferencia de circunferencia, lo que nos ha hecho dar ese salto impresionante. Y esos son los 10.000 años. Y 10.000 años es nada comparado con 4.600 millones de años. Es como si hubiéramos tenido una hada madrina que de golpe y porrazo, gracias a su varita mágica, nos hubiera llevado desde aquel hombre que solo tenía un palo como herramienta a ese otro que está pisando nuestro satélite lunar. Una maravilla. Pero esto fue el inicio del camino de nuestra especie a lo largo de ese desarrollo nuevamente, que fueron las primeras
civilizaciones. Aquí terminamos. Les doy las gracias y espero que hayan disfrutado este podcast. Será hasta la próxima. Adiós, amigos.